cuando tu identidad es puesta a prueba. Hay momentos en los que una persona puede saber muchas cosas acerca de sí misma y, sin embargo, encontrarse frente a una prueba que le hace preguntarse, ¿quién soy realmente? ¿A quién pertenezco? ¿Y permaneceré fiel cuando las circunstancias se vuelvan difíciles? La identidad no se reduce a un nombre, una nacionalidad, una cultura, una familia o una historia personal. Todas esas cosas pueden formar parte de nuestra vida, pero para quien desea caminar con el Eterno existe una pregunta más profunda: ¿quién soy delante de Dios y qué significa pertenecerle? La Escritura presenta nuestra vida no como un camino aislado, sino como una historia de relación, pacto, pertenencia y fidelidad. El Eterno llamó a Israel para ser su pueblo y le enseñó a caminar en sus caminos. Y cuando un creyente de las naciones se acerca al Dios de Israel con fe y sinceridad, tampoco está entrando en una fe sin raíces, sino acercándose a la historia, las Escrituras y las promesas del Dios de Israel. Por eso, conocer nuestra identidad no consiste solamente en descubrir quiénes somos, sino también en comprender a quién pertenecemos y cómo debemos vivir. Nuestra identidad también tiene una dimensión de pueblo. La identidad comprende nuestra historia, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra lengua y aquellos elementos que distinguen a los pueblos. Dios no creó a la humanidad como una masa sin historia ni diferencias. Zacarías capítulo 14. Presenta un futuro en el que las naciones que sobrevivan acudirán a Jerusalén para postrarse ante el rey y celebrar la fiesta de Sucot. El pasaje muestra a las naciones reconociendo la autoridad del Eterno y participando en su adoración. Esto nos enseña algo importante: el propósito del Eterno no consiste en borrar la historia de las naciones para establecer un reino sin identidad, sino en llevar a las naciones al reconocimiento de su gobierno. Para quienes hemos sido llamados a caminar con el Dios de Israel, nuestra identidad no debe convertirse en motivo de orgullo separado de Él. La pertenencia tiene un propósito: aprender sus caminos, vivir conforme a su palabra y formar parte de una comunidad que honra su nombre. Cuando la identidad es puesta a prueba. Sin embargo, conocer nuestra identidad no significa que nunca será puesta a prueba. Hay circunstancias que pueden hacernos cuestionar nuestra pertenencia, nuestro llamado o incluso la fidelidad del Eterno. Las dificultades pueden traer pensamientos como: ¿realmente pertenezco al pueblo del Eterno? ¿Me ha aceptado Dios? ¿Estoy caminando correctamente? ¿Seguirá siendo fiel el Eterno cuando yo estoy atravesando esta dificultad? Pero aquí debemos mirar a Yehoshua, porque la Escritura no solamente nos dice que podemos ser probados. Nos muestra cómo responder cuando somos probados. Yehoshua en el desierto. Después de su inmersión, Yehoshua fue llevado por el Espíritu al desierto y permaneció allí 40 días y 40 noches. Allí fue probado por el adversario. La escena adquiere mayor profundidad cuando recordamos la historia de Israel. Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Deuteronomio recuerda aquella experiencia como un tiempo de prueba, disciplina y aprendizaje. Mateo presenta a Yehoshua entrando en el desierto durante 40 días, y sus respuestas al adversario provienen precisamente de Deuteronomio. Hay una historia mayor detrás de ella. Israel fue probado en el desierto. Ahora Yehoshua es probado en el desierto. Israel recibió la palabra del Eterno. Ahora Yehoshua responde desde esa misma palabra. Israel tuvo momentos de infidelidad. Yehoshua permanece fiel. Por eso, cuando estudiamos la prueba de Yehoshua, encontramos una enseñanza profunda acerca de la identidad. Saber quién eres delante del Eterno también implica saber cómo debes vivir cuando tu fidelidad es puesta a prueba. Si eres hijo de Dios. El adversario comienza dos de las pruebas con una expresión que conocemos bien. Si eres hijo de Dios. La cuestión no parece ser simplemente producir una crisis de identidad en Yehoshua. Las pruebas plantean algo más serio: si eres quien eres, ¿cómo actuarás bajo presión? ¿Utilizarás tu posición para satisfacer inmediatamente tu necesidad? ¿Pondrás al Eterno a prueba para exigir una demostración de su protección? ¿Aceptarás otro camino para alcanzar poder y dominio? La verdadera prueba no consistía solamente en saber quién era Yehoshua,
sino en determinar si permanecería fiel al Eterno y al camino que Él había establecido. Y ahí encontramos una enseñanza para nosotros. Porque también podemos saber que pertenecemos a Dios y, sin embargo, enfrentar situaciones en las que se nos invita a actuar como si su palabra no fuera suficiente. La respuesta de Yehoshua, escrito está. Lo más llamativo del relato es la manera en que Yehoshua responde. No intenta demostrar su identidad mediante un milagro. No entra en una discusión interminable con el adversario. No responde desde sus emociones. Responde desde la Escritura. Ante la primera prueba, cita. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la segunda prueba, cita. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Y ante la tercera prueba, cita. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Las tres respuestas proceden de Deuteronomio capítulo 6 y 8. Esto es fundamental porque muestra que la fidelidad de Yehoshua no está separada de la enseñanza que el Eterno había dado a Israel. Su respuesta es confianza, obediencia y fidelidad. Y aquí encontramos el corazón de esta enseñanza. La identidad verdadera no se demuestra solamente diciendo quiénes somos, se manifiesta en la manera en que permanecemos fieles a Dios cuando somos probados. Una identidad que se expresa mediante la fidelidad. Podemos hablar mucho acerca de nuestra identidad, de nuestra pertenencia y de aquello que creemos haber recibido del Eterno. Pero tarde o temprano nuestra vida tendrá que responder una pregunta. ¿Cómo vivo de acuerdo con aquello que afirmo creer? Si decimos que pertenecemos a Dios, nuestra vida debe comenzar a reflejarlo. Si afirmamos que seguimos al Mesías, debemos observar cómo Yehoshua caminó delante del Padre. Si decimos que amamos la palabra de Dios, debemos permitir que esa palabra oriente nuestras decisiones. Si reconocemos la vigencia de la Torá y la Biblia, no podemos tratarla solamente como una parte interesante de nuestra herencia hebrea. Debemos aprender a vivir sus enseñanzas con fidelidad, sabiduría y entendimiento. La identidad no es una etiqueta, es una vida. Por eso, la Teshuvá, el retorno al camino correcto, no es una negación de nuestra identidad. Es precisamente una manera de volver a vivir de acuerdo con ella. Cuando llegan las dudas, todos podemos atravesar momentos de incertidumbre. Puede haber días en los que nuestras emociones contradigan aquello que sabemos. Podemos sentirnos lejos. Podemos preguntarnos si el Eterno sigue escuchándonos. Podemos mirar nuestros errores y pensar que hemos perdido nuestro lugar. En esos momentos necesitamos recordar algo, nuestras emociones no son el fundamento de la fidelidad de Dios. Pero la respuesta bíblica no consiste simplemente en ignorar nuestras dudas. Cuando somos confrontados por ellas, debemos volver a la Escritura, examinar nuestros caminos y, si hemos fallado, hacer Teshuvá. No necesitamos fingir que nunca hemos caído. Necesitamos aprender a volver. La fidelidad del Eterno nos da esperanza para levantarnos, no permiso para permanecer indiferentes. El pacto, seguridad y responsabilidad. El Eterno es fiel. Sus promesas no dependen de los cambios de nuestras emociones. Su carácter no cambia porque nosotros atravesemos una temporada difícil. Pero el pacto tampoco debe entenderse como una garantía para vivir de cualquier manera. La fidelidad de Dios produce en nosotros una respuesta de fidelidad. Por eso, nuestra seguridad no debe llevarnos a decir, puedo hacer lo que quiera porque ya pertenezco. Debe llevarnos a decir, el Eterno ha sido fiel conmigo, por eso quiero permanecer fiel a Él. Aquí la confianza y la obediencia dejan de parecer enemigas. La gracia del Eterno no nos aleja de sus caminos. Nos mueve a caminar en ellos con un corazón dispuesto. Vivir en medio de otras voces. Vivimos rodeados de voces que intentan decirnos quién debemos ser, qué debemos valorar y dónde debemos encontrar nuestro sentido de pertenencia. Algunas voces vienen de la cultura. Otras vienen de las personas que nos rodean. Otras nacen dentro de nosotros mismos.
Y algunas incluso pueden utilizar palabras religiosas para apartarnos de la fidelidad. Por eso necesitamos aprender a distinguir las voces. Yehoshua nos enseña el criterio. Escrito está. No significa repetir versículos mecánicamente. Significa conocer la palabra del Eterno, comprenderla y permitir que ella gobierne nuestra vida. Nuestra identidad debe estar arraigada en el Eterno y manifestarse mediante una vida de fidelidad. Camina en los caminos de Dios. Tal vez hoy estés atravesando una prueba que te hace preguntarte quién eres, si realmente perteneces o si todavía puedes seguir adelante. Recuerda a Yehoshua en el desierto. Él no respondió a la prueba buscando una demostración de poder ni apoyándose en sus emociones. Permaneció firme en la palabra de Dios. Eso también puede enseñarnos a nosotros. Nuestra identidad no necesita ser defendida mediante orgullo. Nuestra pertenencia no depende de una emoción pasajera. Y nuestra seguridad no descansa en que nunca enfrentaremos dificultades. Descansa en conocer al Eterno, confiar en Él, permanecer en su palabra y caminar fielmente en aquello que nos ha enseñado. Cuando llegue la prueba, recuerda a quién perteneces. Cuando aparezca la duda, vuelve a la Escritura. Cuando reconozcas una desviación, haz teshuvá, retorno. Y cuando tengas que elegir entre tu propia voluntad y los caminos de Dios, recuerda la respuesta de Yehoshua. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Que nuestra identidad no sea solamente algo que afirmamos con nuestros labios, sino una vida que demuestra a quién pertenecemos. Sigamos caminando, con fe, fidelidad y obediencia, en los caminos de Dios. Amado oyente, esto fue todo por hoy. Si te gustó este devocional, no olvides darle me gusta, suscríbete y comparte. Para recibir la alerta cada nuevo video, clica la campanita. También puedes seguirnos en Facebook y Instagram. Hasta pronto.